voy a decir este nombre porque honestamente no voy a decir mal. Haga lo que haga, lo voy a decir mal. Claro. Lo puedes leer en el título. Hola, somos Lumont, Lucía Almendra. y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, después de para nosotras mucho tiempo, Muchísimo. teniendo parados las reacciones a Seventeen, porque hemos subido un montón de contenido que podéis ir a ver por el canal y después de todo el comeback y de todo, volvemos a reaccionar a sus envies por orden cronológico. Estábamos a medio de reaccionar, bueno, para vosotros está todo siendo Bastante seguido. bien, pero nosotros nos quedamos en medio de reaccionar a las subunits del álbum de Teenage, que es el álbum que contiene el title de Clap, al que estaremos reaccionando próximamente. Y hoy vamos a estar reaccionando al Performance Team, que es esta canción, que tiene 3 nombres, uno en coreano, uno en inglés y otro que no sé dónde ha salido, y no se pronuncia ninguno de los 3, solo 13 Months Dance. Eso. Esa. Eso. Bien, y hoy vamos a cambiar un poco la dinámica. Normalmente haremos las lyrics antes y hemos decidido ver un lyric video para así también poder escuchar un poquito la canción antes. Sí, también para identificar quién canta quién. Sí, pues así tenemos un poquito más de contexto. Es una prueba, ¿eh? Si esto no funciona muy bien, regresaremos a leer las lyrics. Yes. Decirnos también si tenéis recomendaciones de canales. Yo creo que este nos lo han recomendado antes porque es Seventeen Lyrics. Sí, no nos han recomendado. Así que Veremos. vamos a estar primero eso, leyendo las lyrics con el lyric video. ¿Seguimos? Let's go. Y esto, es que esta la hemos visto en la Seventeen Guide del Performance Team, habría con esta performance. Sí, me suena la canción. Yes. Es que era toda esta parte. La guitarra eléctrica en Yes, esto se está sí. volviendo loca. Increíble. What does it Ah. mean? ¿Qué significa todo esto? No lo sé, ¿qué significa esto? Creo que es como spell y todas estas cosas que es simplemente una cosa. ¿Algo que se inventaron? I think so. Creo que sí. Honestamente. Wow. Buah, la voz de Jun. Bueno, pues sí, también ahorita. Es que, si te das cuenta, han cambiado los roles. Sí. Pero es que lo hacen todos también. Por eso me gusta diferenciarles muchas veces. O sea, es verdad que, por ejemplo, Jun y Mingao sí que les tengo más identificados como sus tonos de voz. Así ya a ti no lo tengo bastante identificado. Pero, por ejemplo, Hoshi cuando canta así más delicado, no me gusta cogerle. Al menos si es una canción de los 13. Si es dentro de el performance team puedo identificarles mejor. Okay. Dance break. Es una canción muy para performear, ¿no? Sí, por los cambios de ritmo que hay. Es que es performance team. Claro, tiene sentido. Veo también de Adino aquí. O sea, todos Todos son bastante bellos. en estas fotos.
Curioso Ok. que las dos canciones que hemos visto del performance team tienen que ver con spell y con Sí, quizás es un con tema hechizos y recurrente. claro. No tengo ni idea. Creo que es una canción que va a brillar más viendo la performeada. O viendo Ya, el video, bueno, vamos a ver el MV. Porque hay un montón de cambios de ritmo que musicalmente te quedas un poco... ¿Dónde estaba? Sí. Y tienes que rezar a ello, pero creo que Aunque parece el- bastante dinámico el MV. el baile va a complementar muy bien a la música. Sí. Para terminar de contar la historia que quiere contar. Y bueno, que la canción es bastante también como spell, o sea, sí, ya no solo lo de tener como estos chants y cosas, pero a lo que se refieren las lyrics, Sí. de solo te veo a ti, estoy Sí, aquí delante sí. tuyo, vamos a estar juntos hasta, vamos a sobrepasar los límites, ¿no? Un poco. Sí. Sí, es muy fantasiosa. es decir, Sí, que también siguen ahí una línea bastante... tal. Vamos a ver el MV. What's going on? Es en chino. Ah, son ellos en el suelo. Son un Me ha montículo costado de verlos, personas como en el- eran las escaleras blancas. Ay, wow. Solo un montículo de gente. en eso. Pobre Jun. Wow. Wow. Oh my god, oh my god, ¿te acuerdas de mi sticker de... Es aquí, es aquí. Me acabo de identificar. Perdón. Me acabo de dar Lucías. cuenta. Para atrás. Ay, Para perdón, atrás. perdón, es que de repente se lo había... Hago así. Wow. Mis pensamientos intrusivos. Wow. Wow, me encanta el kit de la cámara. Yes. Me encanta ese pelo negro. Sí, va muy lindo. Wow, muy vampiro Jun, ¿no? Sí. Los movimientos de cámara. Me gusta también el ratio que han. Qué peligro y están de blancos tirándose por el suelo, ¿eh? O sea, qué sufrimiento. Tirándose por el suelo, literalmente, wow. Las expresiones faciales de Dino siempre son excelentes. Es que no sé a qué mirar, honestamente. Yes. O sea, La coordinación que tienen es increíble. es que es lo que iba a decir, que se nota que son... No puedo, es que no puedo, cada vez que Vino hace algo, no puedo hablar. Pero definitivamente está pasando lo que te dije. Es decir, la canción necesitaba el baile. Pero eso que se notan que son el performance, o sea, ya se me entiende por sí, están hiper sincronizados, pero aquí Sí. que están literalmente linkados. Y es muy expresivo todo. Es como baile moderno. Mezclado con hip. Sirviendo. Yes. No ha hecho falta que yo lo diga. Pero que estaba sirviendo. Yes. Ay, pobre venga abajo detrás. Ah, no era Jun. No era yo. Como un torbellino. Ah, ahí me ando- vale, Sí, con lo que la- al principio, ¿te acuerdas? Sí. No son más como modelos o... Es decir, me encanta que la coreografía es como que muy fluida y luego es como estos pequeños tics, ¿no? Explosiva.
Es que los ángulos, o sea, todo es muy, 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 muy preciso. Ujú. No Yes, sé, es decir, same. esto no sé Same reaction. si era su propósito, pero cómo estaban vestidos me hacía recordar un poco como un straight jacket. Sí, sí, sí. Creo Sí. que era como más por la estética. Sí, no, definitivamente Y- creo que es y específica, pero centrarse. pero Sí. es decir, estos como que estos movimientos que tenían que hacían como muchos tics y muchos como Restrictivo, Sí, tal. sí, ¿no? Sí. También... eso, es un poco este baile performático interpretativo, o sea, sigue todas esas vibras y luego le dan pues ese toque del performance team que ya hemos visto antes, pero es que es increíble. me gusta mucho el color correction que han hecho con Sí. los tintes azul. Yes. I like it. Sí, estuvo muy armonioso y, o sea, recordemos que esto es un one take Yes. Impressive. con una performance de baile y la cámara en movimiento, o sea, todo es absolutamente coreografiado y está perfectísimamente ejecutado. No sé cuántas tomas les Claro. tomaría para sacarlo bien. Sí. Sí, aquí lo más difícil es el blocking, que es como dónde vas a estar tú en este preciso momento de la toma. Entonces, en los one takes eso es lo más difícil porque siempre tienes que estar como o en el medio o aquí o quieres quedar a 3/4. El blocking es lo más difícil en los one takes porque cada uno tiene que tener su lugar preciso para que Claro. ellos queden en el medio, para que su distribución esté bien. También el operador de la cámara tiene su propia coreografía. Claro. Eh, O sea, los movimientos, los ángulos, luego hay cosas de edición, ¿no? sí, aquí también hay movimientos. Pero, y si te has dado cuenta en el suelo cuando hacen como el plano más alejado, no hay ni una marca. O sea que realmente está bastante speechless. It's really good. Muy Esta parte de aquí me increíble. encanta. Es como el océano. Es que tienen... Estamos viendo patrones. Yes. Definitivamente podemos linkear visualmente Con spell. con Spell. Sí, también porque el color grading en azul también le hicieron en Spell. I Muy like guay. it. Yes. Todavía nos quedan de este álbum por reaccionar al vocal team. Y ya veremos Clap. Por fin. Axel. Y nada, aquí seguiremos con Seventeen. También hemos reaccionado a Going 17 y otros contenidos. Si tenéis sugerencias, estamos más que agradecidas de escucharlas. Que hay tanto contenido que no sabemos ni por dónde seguir ni empezar. Sí. Así que nada, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Bye.